Según datos del Consejo Económico y Social, casi el 35% de los jóvenes de entre 15 y 29 años realizan deportes varias veces a la semana, mientras que solo el 17% concurre al boliche semanalmente. De la población total de los encuestados, el 22% realiza deportes varias veces a la semana. Bueno, estamos nuevamente con el presidente del Consejo Económico y Social, Miguel Ángel Besso, bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre deportes y juventud. Muy bien. Es interesante el tema porque uno puede ver cómo en la ciudad de Río Cuarto a veces tenemos una representación, una imagen de lo que va ocurriendo, pero cuando se hacen las investigaciones, cuando las instituciones de la ciudad a través del Consejo Económico y Social deciden hacer investigaciones concretas sobre qué actividad tienen los jóvenes, nos encontramos con datos que son muy interesantes, ¿no? Por un lado, aparece que casi un 35% de los jóvenes tiene una actividad vinculada a la actividad física, a la actividad deportiva, una vez a la semana. Sin embargo, cuando lo contrastamos, por ejemplo, con el porcentaje de los jóvenes que van a los lugares bailables, los boliches, como se llama normalmente, el porcentaje es menos de la mitad de los que hacen actividad física. Estos son datos muy interesantes a la hora de sugerir desde las instituciones a quienes gobiernan cuáles son las políticas públicas que hay que focalizar, es decir, cuáles son los ámbitos donde nosotros tenemos que poner la fuerza a la hora de sugerir alguna actividad a tener en cuenta por los distintos gobiernos, ¿no? Y esto tiene sus consecuencias, porque en la medida en que hay actividad física, está demostrado que hay disminución de enfermedades de distintos tipos, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista del funcionamiento psíquico de las personas que viven en la ciudad de Río Cuarto. O sea que este es un dato muy alentador, en tanto ese más de 35% que tienen actividades físicas o deportivas en los jóvenes, superando largamente más del doble a los que van a los boliches, no porque sea uno bueno o el otro malo, sino que muestran un perfil de ciudad en cuanto al lugar que ocupa el deporte y ocupa la actividad física para muchos de nuestros jóvenes y las consecuencias que tiene en todos los órdenes de la salud que son muy importantes, ¿no? Porque mejoran la calidad de vida. Otro dato relevante que salía era que de la totalidad de los encuestados que se realiza en el Consejo Económico y Social, se habla de más de un 22% de la población general de la encuesta que también realiza deporte varias veces a la semana. Sí, si nosotros a esta investigación miramos ya no solo los jóvenes como antes, sino que miramos el conjunto de las personas de la ciudad, en esta investigación que fue realizada sobre más de 700 personas en la ciudad de Río Cuarto en el 2017, nosotros podemos observar que hay un 22% de personas que hacen actividad física de manera semanal. Si lo medimos de otra forma, cambian los números. Pues si decimos una vez al mes, naturalmente este porcentaje cambia. Pero una vez a la semana, que es la periodicidad que muchas personas eligen para su actividad física, muestra que hay un muy buen porcentaje y que también hay otro porcentaje que no realiza actividad física. Pero lo importante es ver cómo de alguna manera este tipo de actividad impacta muchas veces en los modos de socializar, de conocer otras personas, de hacer trabajos en equipo, de tener proyectos en instituciones a partir de la actividad física. Y por otro lado, lo que decíamos cuando hablábamos de los jóvenes, la importancia que tiene para la salud, porque también en nuestros estudios e investigaciones de la etapa anterior, del libro anterior, mostramos cuáles son las repercusiones que tienen los distintos tipos de enfermedades en la ciudad. Y estos son todos datos importantes a la hora de pensar qué se tiene que tener en cuenta cuando alguien gobierna. Y esta es la idea de las instituciones de la ciudad, brindar elementos y sugerencias que le permitan a quienes gobiernan saber cuáles son los lugares donde hay que focalizarse para que haya una mejor calidad de vida en el conjunto de la ciudad de Río Cuarto, que es donde las instituciones ponen el mayor énfasis, coincidiendo en estos datos que son tan trascendentes para tener en cuenta, ¿no? Bueno, ahora en el contexto del Mundial nos hemos enterado de algunas cuestiones relevantes al deporte y países de otras partes del mundo cuando lo establecen como política pública, eso que acabas de mencionar. ¿Qué características tiene este deporte o esta política pública abocada al bienestar, digamos, del ciudadano? Lo primero es saber qué es una política pública, ¿no?
siempre se habla de que lo ideal es que las instituciones que piensen, aunque piensen absolutamente distinto, pero que trabajan juntas en un mismo lugar, como pasa en este Consejo Económico Social, puedan tomar 4 o 5 puntos importantes a partir de estas investigaciones que decíamos y decir, mire, me parece que en el orden municipal, en el orden provincial, en el orden nacional, hay que hacer estas cosas, en distintos temas, que es lo que hemos hecho a través de los libros, a través de sugerencias, de posiciones públicas, pero en particular, cuando hablamos de sugerir políticas públicas, como en este caso sería el deporte, lo que nos referimos es un conjunto de acciones que afecten positivamente al conjunto de la población a la que están dirigidas. Puede ser a los jóvenes, puede ser al conjunto de la sociedad, puede ser a los niños, o pueden ser, como en aquel informe que hicimos hace muy poco tiempo, que quisimos conocer en la ciudad, que tiene que ver con la tercera edad. Pero a esto apunta la idea de tener los datos y las sugerencias de políticas públicas, es decir, que haya un conjunto de acciones que asumen quienes gobiernan para directamente impactar, afectar a un conjunto de ciudadanos que están realizando un tipo de actividad o que no la realice y hay que incentivarla desde los gobiernos. Por eso me parece muy importante que esta trascendencia que tiene desde la salud, desde la manera de vincularnos con los demás, a veces se nos suelen decir, hay equipo, hay que trabajar en equipo. Bueno, la sensación que por ahí nos da es que se ha perdido esta idea de trabajar en equipo y que hay que volver a construirlo, y el deporte es un factor esencial y necesita de políticas públicas que se afirmen sobre ese eje. Ejemplo concreto es tener ámbitos, lugares que sean multifacéticos para que la ciudadanía de manera gratuita o pagando muy poco pueda acceder y disfrutar ese tipo de acciones públicas, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias a usted.